es un asunto de mayor gravedad, pero en esos casos, ¿qué se hace? Si se confirma que la resistencia tiene una resistencia menor a la especificada y los cálculos se somete a la revisión del calculista y los cálculos indican que la capacidad de carga de la estructura puede estar comprometida, deberá extraerse testigos. Recién en esos momentos se traen testigos, pero no antes. Muchas veces nos piden extraer testigos cuando cae una probeta, pero eso no es así. Hay que evaluar lo que dice la norma. Si no se cumple alguno de estos requisitos, hay que someterlo a la evaluación del calculista, y si el calculista dice que efectivamente puede haber peligro, se realizan o se traen los testigos. Concreto, el rendimiento de las mezclas, la norma, esto es muy importante. Las fisuras. Dentro de los problemas que se encuentran en obra, el mayor, acá lo vamos a ver, de todos los problemas de patologías, el 90% son de fisuras. Y miren lo que dice acá, y muchas veces reclaman y creen que es culpa del concreto, ¿no? Puede ser culpa del concreto, pero los estudios a nivel internacional indican que el origen de las patologías, principalmente las fisuras, pero en general de todo, el proyecto, o sea, el que ha hecho el proyecto tiene 43% de responsabilidad por causas relacionadas a la ejecución de obra 28, a los materiales, o sea, el concreto apenas 14%, uso 10 y varios. O sea, eso significa que aquí está centrada las mayores causas de las patologías del concreto, de las fisuras, que son las más, que en mayor grado se presenten. Patologías, cambios volumétricos, aquí todos estos son patologías, efectos biológicos, agentes químicos, externos, intemperismo, carga. Pero aquí vamos a ver rápidamente lo que son fisuras, que son la mayoría. Este cuadro, hay fisuras en estado fresco y en estado endurecido. Las más conocidas en estado fresco, contracción, asentamiento, ¿no? Y aquí en estado endurecido, contracción por secado. Aquí tenemos todas las demás patologías y fisuras que se obtienen. Este es un gráfico bien importante. Fíjense, yo les pido que presten atención. Este es el tiempo de vida del concreto en horas, ¿no? En días. H está en días, esto es días, sí. Entonces, esto es horas y después son días, ¿no? Entonces, estos son horas. Horas y días, claro, horas y días aquí. Fíjense, el estado del concreto, siempre hemos dicho que o está en estado fresco o está en estado endurecido. Pero hay un periodo de transición acá, más o menos entre las 3 horas y las 7 horas. Hay un periodo de transición en el cual se reduce la capacidad de deformación. En este rango el concreto está fresco, se puede deformar. Este es el rango más peligroso en el cual hay que tener cuidado para las fisuras. Y esto es en estado endurecido, donde recupera algo de su capacidad de deformación. Pero este es el periodo en el cual hay que tener mucho cuidado, porque ahí se producen las fisuras. Estas son las fisuras. ¿Y en qué momento se producen? Las de contracción plástica, de asentamiento plástico, que vamos a ver en la continuación rápidamente, se producen dentro de las primeras horas. La contracción térmica se produce en los primeros días, ¿no? Cuando hay el choque térmico, cuando hay mucho calor dentro, se desarrolla mucho calor, dilatación dentro de la estructura, y hay un gradiente de temperatura respecto al exterior, y se produce el choque térmico. Esto es muy común también, pero se produce en los días siguientes. La contracción por secado, luego de muchos días y de meses, la corrosión relacional y cargas. Cargas pueden ser, los problemas de cargas, de fisuras por cargas pueden ser desde el primer día. Pero estas son las más comunes. Vamos a hablar de estas nomás, porque estas son las más comunes. Las que producen dolor de cabeza y los reclamos más abundantes. Un grafo de fisuras típicos. Hay fisuras por cargas, defectos del proyecto, sobrecargas por fatiga, proceso constructivo, por uso, mantenimiento proveniente de los materiales. La zona elástica por cargas. Esto también lo vemos en forma continua, ¿no? Nos reclaman a veces
Y hay fisuras por todos estos motivos: apuntalamiento subdimensionado, desencofrado prematuro, lo que les hablé hace un rato, de desencofrar antes de tiempo. Desencofran antes de tiempo y se producen fisuras. Sobrecarga, se empiezan a cargar la estructura cuando todavía no está lista. Traen material, los cargan con material de encofrados. Usar materiales sin controlarlos. Aquí está el motivo del concreto: no respetar códigos ni especificaciones. Las fisuras por cambios volumétricos son las más importantes, son las que vamos a mencionar ahora. Estas son las más comunes. La fisuración plástica por secado o contracción plástica, esa es la más común. Aquí tienen la foto, ustedes se presentan cada vez que vacían un techo. Esto es casi todos los días. Eso es cuando la superficie de exudación aparece en la superficie, la tasa de evaporación supera la tasa de exudación, por lo tanto la superficie se seca y se contrae y se fisura. Se seca la superficie y se fisura. Estas fisuras son superficiales, pero son fisuras. ¿Qué hay que hacer para minimizarlas? No se pueden anular al 100%, hay que minimizarlas. Se pueden evitar solo en estado plástico. Contracción plástica por secado. Este es el gráfico que les mostré. ¿Cuáles son las medidas para controlar? Estos son, aquí hay unas fotos. Aquí, este es lo más importante. ¿Qué hay que hacer para controlar? Evaluar las condiciones de evaporación local, planificar el vaciado, pantallas contra el viento, sombrear los acabados con toldos. Ahora en época del Niño, época de calor, cubrir con plástico las estructuras vaciadas, curado inmediato luego el acabado, cerrar fisuras mientras no hay fraguado inicial. Se pueden cerrar las fisuras. Aparecen las fisuras, se pueden resanar inmediatamente, siempre y cuando no llegue al fraguado inicial. Se pueden resanar. Uso de curador químico, inundación con agua lentamente, pulverización con agua, usar microfibras. Esto ayuda mucho a evitar las fisuras. Las fibras de polipropileno se usan mucho y ayudan bastante, es una gran solución. Los vaciados de noche, diseño adecuado de mezcla. Se ponen estas sombras. Pero alguna vez nos preguntaron, el de la obra dijo, pero ¿por qué al comienzo yo no tenía fisuras y ahora estoy en el piso 18 y ahora tengo fisuras? Es la misma gente, los mismos trabajadores, el mismo concreto, todo es igual. ¿Por qué en el piso 18 se fisura y no en el piso 2? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la temperatura? ¿Qué más? Por el viento, ¿no? Claro, por el viento. ¿Por qué? Porque abajo no hay viento, arriba hay viento. Entonces se quejaban porque arriba hay viento, en la parte hay mucho. Entonces, como hay mucho viento, se seca la superficie, se fisura. Entonces hay que poner los cortavientos, como hemos visto anteriormente. Aquí se han puesto los plásticos para el sol, pero hay que colocar cortavientos en los costados para evitar que el viento, lo que fisura la superficie es el viento, ¿no? El viento seca la superficie y la fisura. Por lo tanto, hay que evitar el viento. Los cortes que deben hacerse en forma inmediata. El asentamiento plástico es otro fenómeno. El asentamiento plástico es muy parecido, pero esto sucede cuando el concreto empieza a asentar, si encuentra el fierro y se fisura en esa parte. Aquí tiene un caso típico, ¿no? Ahí está, se asentó, ahí está, se ve el fierro, ¿no? Se ve los estribos y puede hasta chequear, el supervisor puede chequear el fierro ahí fácilmente. Entonces, pero no lo hizo por eso. Lo que pasa es de que ¿por qué se produce esto? Porque hay un concreto muy suelto, con mucho slam. Lo más común, poco recubrimiento. Aquí empiezan a enrasar y corren el concreto, lo enrasan y nos hemos puesto a medir el recubrimiento y solamente tenía 1 centímetro, medio centímetro, ¿no? Entonces, cuando hay poco recubrimiento, cuando esta distancia es muy pequeña, se fisura. Juntas de construcción inadecuadas. Las juntas de contracción no están adecuadas. Entonces, el asentamiento plástico es un fenómeno muy común también. Estas son las fotos. Acá también se ve, ¿no? Ahí está toda la configuración del fierro.
Esta es la más clara de todas. Aquí le han echado hasta curador químico, por eso está blanco, ¿no? Le han echado curador químico, pero eso, mami, lo que ha hecho es que se ve el fierro ahí. Este es un techo en Villa María del Triunfo, pero no ha tenido que demolerse, no, simplemente se han hecho el resane, las fisuras, ¿no? Pero hay que evitarlas porque produce pues que se filtre el agua, ¿no? Y puede tener complicaciones estructurales si son muy grandes. El asentamiento plástico, ¿cómo se controla? ¿Cómo se controlan los asentamientos? Diseño adecuado al recubrimiento versus el diámetro del acero refuerzo. Tiene que haber un buen recubrimiento, control de la exudación en el asentamiento. Emplear aire incorporado para reducir la exudación, revibrar cuando no hay fraguado inicial en lo aplicable. Ojo con el aire incorporado. No se puede usar aire incorporado en forma indiscriminada. Esto se usa en la sierra para evitar el congelamiento de hielo. El aire incorporado le reduce la resistencia al concreto. A veces nos han vendido aditivos que introducen mucho aire incorporado a la mezcla, y cada 1% de aire incorporado, cada 1%, ¿cuánto tiene de aire incorporado a la mezcla? Más o menos 2%, ¿no? Cada 1% que ustedes introduzcan en forma adicional le baja resistencia 5% al concreto. Baja 5%, es un montón. Si introducen 2% más de aire, baja 10%. 10% puede fallar la estructura, puede caer por debajo de F'C. Es muy peligroso y hay que tener cuidado con el aire incorporado. Hacerlo, las cantidades que se introducen son muy pequeñas. En Lima muy poco se usa, ¿no? Y más bien a veces nos han tocado aditivos que ya no usamos, que tuvimos un aditivo que nos generaba y no nos dábamos cuenta por qué las probetas daban tan bajas, y no había ningún motivo, nos daban tan bajas, y revisábamos todo y todo estaba bien, y encontramos que esa planta estaba en forma experimental usando un aditivo de otra marca y tenía mucho aire incorporado. Tuvimos que cambiarlo. Es muy peligroso la introducción, o sea, no era un aditivo para incorporar, era un aditivo plastificante, pero que incorporaba demasiado aire a la mezcla. Las contracciones plásticas, la contracción por secado diferida, estos son ya posteriores en el tiempo, ¿no? Sí son peligrosas, hemos visto en muchos centros comerciales, son después del fraguado inicial y endurecimiento, son muy peligrosas y hay que evaluarlas ya con el calculista. Estas fisuras que aparecen posteriormente, días o meses, o pueden ser muy grandes, hay que evaluarlas con un especialista, no son tan simples, ¿no? Por eso es que acá dice que para evitarlas hay que ubicar las juntas de contracción, ¿no? Hay que hacer los cortes, ¿no? Apropiadamente, y el patrón de fisuras es cada 24 o 30 veces el espesor de la losa, y hay que hacer cortes adecuados. Acá muchas veces se producen fisuras en contrapisos, porque los contrapisos son muy delgados y ponen contrapisos, a veces hemos visto de 3 centímetros, de 4 centímetros, ¿no? Y eso se cajonea y se fisura, ¿no? Con el tiempo, y le echan la culpa al material, pero eso es un problema estructural. Por no poner juntas, ponen contrapisos muy delgados. Eso lo vemos en forma muy seguida. Concretos masivos, para ir terminando. Otro tema que hoy en día, antes en Lima no había mucho concreto masivo, hoy en día estamos vaciando zapatas. Hay zapatas de 3.500 cubos, lo más común es vaciar zapatas de 400, 500 cubos. Ayer hemos vaciado una de 500, hoy en la noche estamos vaciando otra de 500, mañana hay otra de 400. ¿Qué pasa? Que hay una gran cantidad de obras grandes en Lima. ¿Qué hay que hacer para colocar los concretos masivos? Primero, mantener la temperatura menor de 25 grados o menor de 32, dependiendo, ¿no? Hay que bajar la temperatura, utilizar cementos con bajo calor de hidratación. Por ejemplo, el cemento HS nuestro tiene bajo calor de hidratación. ¿Por qué? Por lo que hay que lograr es que en el medio de la zapata no se genere mucho calor de hidratación. Cuando se genera mucho calor, se puede producir algún choque térmico con el exterior.
Si la temperatura interna es muy grande y la externa es hay mucha diferencia, se puede producir un choque térmico, se pueden producir fisuras. Por lo tanto, hay que bajar la temperatura del concreto, hay que usar cementos con bajo calor de hidratación, utilizar aditivos retardantes, diseños de mezcla adecuados con menor dosis de cemento, la menor cantidad de cemento posible, colocar de noche los concretos a menor temperatura. Unos quieren vaciar al mediodía, los ingenieros, al mediodía no se puede, en pleno verano al mediodía, ¿no? Ahí vamos a ver fotos que vaciar, proteger el sol de la estructura a vaciar, retirar los encofrados en forma lenta y progresiva para permitir la disipación de calor, esto sobre todo en la sierra, donde si se encofran rápido se produce el choque térmico. Hay que retirar los encofrados en forma lenta para que disipe energía o disipe calor. Vaciar la estructura por partes, incluyendo juntas de construcción. A veces quieren vaciar estructuras muy grandes, se pueden cortar las estructuras y hacerla por partes. Acá está un vacío de noche en la zona del puerto, ¿no? Acá está el ingeniero gerente del proyecto presente, el ingeniero Banco, que está supervisando estas obras, y los vaciados masivos se realizan de noche, ¿no, ingeniero? Se realizan de noche porque como son masivos de 600 cubos, mañana van a vaciar 600 cubos, ¿no? Se tiene que hacer de noche por el calor, porque el calor que se genera dentro de la estructura, por el calor de hidratación más el calor externo, suman los dos y generan un calor total o una temperatura total que puede originar fisuras en el concreto. Entonces, para empezar hay que vaciar de noche, no vaciar de día. Y eso es una muy buena medida. Ahí están los carros, miren, haciendo cola para ingresar. Estos señores trabajan solo en la noche. De noche, el mismo vaciado de noche. Ya ya está de madrugada ya. Aquí ya están de madrugada, ya está amaneciendo y continúa el vaciado con 2 bombas, ¿no? Aquí ya deben ser las 4 de la mañana, ¿no? 4 de la mañana, aquí la gente está cansada ya está con hambre ya, pero tiene que terminar el vaciado. La misma obra. Esta es otra obra, esta es de internet por si acaso. Esta sí es una obra también masiva, son zapatas de 400, 500 cubos. Es un concreto también donde se concentra mucho concreto, sobre todo son resistencia de 420 kilos. Si bien es cierto, son de relación a cemento 0,45. Las mismas fotos, diferente obra. Esta es la cimentación de nuestra planta cementera, también una tremenda, mira la cantidad de fierro que tiene. Hay que abrir el fierro acá, de abrir después para meter la manguera para colocar el concreto abajo, luego se coloca el fierro superior. Cimentaciones masivas. Esta se ha vaciado ayer, ¿no? También este es un edificio de 30 pisos en Lima. Este es el sótano, ya esta es la primera zapata. Concreto 500, ya se utiliza concreto 500 en Lima para zapatas. Todo esto va a ser una zapata. Esto es por partes, por partes se está haciendo concreto 500. Eso ya se utiliza en Lima en edificios, tiene 12 sótanos o 15 sótanos y 30 pisos para arriba. Aquí todavía recién estamos empezando, nosotros hemos hecho el hueso y esta es la carne. La misma cimentación, esta es otra obra en Lima también masiva, también casi de madrugada. Esta es una foto casi de madrugada, ¿no? Vacían de noche también, se vacía mucho de noche por el calor, tiene que ser de noche. Y esta es una foto de la presa Jugo, lo he puesto aquí como referencia, del año 35, 4 millones de metros cúbicos se vació, se desarrolló un gran calor de hidratación, se calcula que aún sigue disipando calor, ¿no? Es un ejemplo de ingeniería y de control de la temperatura en esa obra. Lo pueden ver por internet, la presa de Hoover, famosa en Estados Unidos. En clima frío, del calor nos pasamos al clima frío. Clima frío, la norma indica cuando la temperatura ambiente puede estar por debajo de 5 grados en cualquier época del año. ¿Qué es lo importante aquí? Mantener la temperatura del concreto adecuada. Hay que calentar el agua, el agregado, proteger el concreto y una mayor protección al concreto, por lo menos de 4 días. Hay que calentar el agua, hay que calentar los agregados. Esto indica la norma.
Estas son las temperaturas mínimas del concreto de acuerdo a la temperatura ambiente y de acuerdo a la dimensión. 10 a 13 grados es más o menos la temperatura que tiene que tener el concreto. Estos son los elementos más comunes, ¿no? A medida que cambia de, en este caso, secciones cuya menor dimensión es menor de 30 centímetros, ¿no? Puede ser de 10 centímetros, este es 16 grados, 18 grados, 21 grados, 10 grados, 13 grados. Cuando la dimensión es mayor, la temperatura puede ser menor. Pero normalmente de 10 a 13 grados es lo que se maneja, de acuerdo a la práctica que hemos tenido. Pero tienen que revisar este cuadrito de acuerdo a la estructura que están vaciando. Aquí van a ver unas fotos. Esto es a 5.000 metros, ¿no?, de altura. Estos ya están congelados ahí, ¿no? La velocidad de circulación es 20 kilómetros por hora, dice ahí, ¿no? Esto es una obra en Antamina, también de hace muchos años, ¿no? Este es muy interesante porque aquí la temperatura es menos 10, como ven la nieve, ¿no? Estos señores están trabajando de madrugada acá, ¿no? Esto está blanco, menos 10 grados. ¿Y cómo se pudo colocar el concreto con menos 10 grados, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el contratista? Esta era una chancadora de una empresa minera. Se hizo una estructura, se hizo un microclima acá, se cubrió con tolos, se puso calentadores de aire adentro, se introdujo calor y se creó un microclima adentro de 10 grados centígrados. O sea, afuera estaba en menos 10 y adentro estaba en más 10. Entonces había que tener cuidado cuando uno salía de adentro hacia afuera. Tenía que salir muy abrigado, ¿no? Porque si no, ahí nomás quedaba, era sumamente el gradiente térmico era muy fuerte. Entonces eso se logró. Aquí no hay problema porque el concreto ya viene calentado, viene con la temperatura adecuada, 13, 15 grados estaba, y no tiene problemas en colocarse porque hay un microclima adentro. Clima cálido, ya lo hemos visto, máximo 32 grados. Hay que sombrear los agregados. Hemos tenido nosotros que sombrear los agregados en nuestras plantas. Esta es la planta nuestra, Villa del Salvador. Hemos tenido que, ya no será un pueblo joven como este, pero lo hemos hecho ya con malla Rachel, ¿no? Y estamos sombreando los agregados porque la mejor manera o la manera más eficiente de bajar la temperatura del concreto es bajando la temperatura de los agregados. Se puede bajar la temperatura del cemento, se puede bajar la temperatura del agua con hielo, pero lo más eficiente para empezar es bajar la temperatura de los agregados. ¿Qué medidas hay que adoptar en climas cálidos? Esto es muy útil para ustedes ahora en esta época. Usar materiales con cementantes suplementarios como las puzolanas, fly ash, para bajar el calor de hidratación. Pintar de blanco los equipos, los trompos. Forrar con arpilleras los trompos. Rociar con agua fría los encofrados ante el vaciado. Vaciar en horas de menor temperatura de noche, como lo hemos visto. Transportar rápido el concreto. Mantener la continuidad del suministro para prevenir juntas frías. Iniciar el curado lo más rápido posible. Proteger la zona de vaciado del sol. Uso de aditivos retardantes. Otro vaciado. Esta es una galletita, nada más un ejemplo. Una galletita es la última capa de esta estructura de una planta prefabricada. La última capa se estaba haciendo muy delgadita en pleno sol. Es muy delgadita, apenas unos centímetros. Apenas empezó a endurecer, empezó a aplicar agua. Acá está aplicando agua, ¿no? Solamente agua. Una vez que aplique el agua, se coloca el plástico para prevenir la contracción plástica. Ataque por sales. Otro tema en Lima. Tienen ustedes las normas, tienen los cuadros. De acuerdo al ataque o a la cantidad de sales que hay en el agua o en el suelo, se usa diferente tipo de cemento. Tipo 1P, tipo 2, ese no existe en el mercado. El 1P, el tipo 5, el tipo 5 puzolana, o en este caso el HS. Este es el cuadro más del ACI, está más completo. Aquí ya está, lo van a ver en las hojas que le van a dar. Está el HS, el que fabricamos nosotros. Acá el ataque de sales. Esta foto la tomé de casualidad ahí en el Callao. Esta columna, fíjense, está ya con ataque de sales, esta menos y esta no tiene nada. ¿Por qué esta tiene más si es el mismo concreto, el mismo camión, vacío todo? ¿Por qué?
¿Por qué esta sí está deteriorada, esta más o menos y esta nada? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Qué cosa tiene esta que no tiene la de acá? La humedad, ¿no es cierto? Acá hay un caño de agua, ¿no es cierto? Entonces, como conclusión, las sales atacan al concreto solo cuando hay humedad. Tiene que haber necesariamente humedad. Acá hay humedad, acá hay más o menos humedad, y aquí no hay nada de humedad. No ha habido mucho ataque. Entonces, la presencia del agua, de la humedad, es indispensable para que haya ataque de sales, de sulfatos fundamentalmente. En una casa, el fierro ya está corroído. Esta es una foto turística. En Asia, en la plaza de Asia también hay corrosión, fíjense. También se corroen los adoquines de concreto. Acá también es un muro corroído por los sulfatos. Acá el sulfato, o sea, que sale ahí, parece, entonces en Lima, en el polo, se sale las sales por entre las juntas, ¿no? En el mar, el ataque de sales por el agua de mar que tiene cloruros y sulfatos. Aquí el problema es la corrosión del acero de refuerzo debido a los cloruros. Los sulfatos atacan al concreto, los cloruros pueden atacar al acero de refuerzo. Finalmente, control de calidad. En el tema de sales, hay que, como conclusión, usar un buen cemento, una buena resistencia, o sea, usar una resistencia superior, usar un buen cemento y colocar bien el concreto, bien vibrado, bien compactado. Pero fundamentalmente el tipo de cemento es importante. Tipo 5, en primer lugar, el puzolánico en las obras de mar funciona muy bien, el puzolánico funciona muy bien, y el HS también funciona muy bien. Pero además tiene que tener una adecuada, de nada vale colocar un 175 acá, por igual se va a corroer. Aquí tiene que usar relaciones agua-cemento mínimo 0,45 o 0,50. Ese es un tema de discusión en las obras que a veces nos presupuestan los ingenieros, porque les pone a veces, dicen concreto 210 relación a cemento 0,45, pero ese ya no es un 210, un 0,45 es un 420. Por lo tanto, cometen errores en formular sus precios. Si dice 0,45, tienen que presupuestar como que fuera un concreto 420. Control de calidad para culminar. El control de calidad es la parte más importante, ¿no? Esto es un ejemplo de todo lo que nosotros controlamos. Indicadores de control de calidad. Fíjense, todo lo que hay que controlar son indicadores: contenido de cemento, resistencia promedio, deviación estándar, ¿no? Todo esto se controla en una planta de concreto. El costo del cemento, más, ya no es solamente el contenido de cemento, es el costo del cemento más el aditivo. Son tiene que haber planes de calidad en cada empresa, y acá es el plan de calidad de nosotros. El número de pruebas mínimo que hay que hacer por día, todo esto se realiza día a día para controlar la calidad en el concreto. El tema es que es diferente fabricar. Nosotros trabajamos con unas 12 canteras más o menos, ¿no? 12 canteras, ¿no? Entonces tenemos diferentes piedra, arena por todo Lima, porque no se puede trabajar con una sola cantera, porque el flete es muy alto. Entonces es sumamente complicado. Imagínense ustedes, nosotros producimos más o menos 3.500 metros cúbicos diarios, ¿no? Todos los días. Tenemos 12 canteras. Entonces tenemos que andar controlando todas las canteras, la granulometría, todos los materiales que entran día a día, las 24 horas. No se nos puede pasar un solo material, porque si no corremos el riesgo de que se caiga la resistencia del concreto. Desde que más o menos tenemos unos 10 años en Lima, 4 años, no hemos hecho ninguna demolición importante por fallas en calidad. Misercon no tiene fallas traumáticas de calidad. Lo que hay que estar siempre tratando de prever y tomar las precauciones para que no nos ocurra, ¿no?
Esto es posible siempre. Estos son los requisitos de calidad, estos son las pruebas que hay que realizar obligatoriamente para controlar la calidad. La prueba de calidad de los equipos, el control de los insumos, de los cementos, el control de los agregados. Estos son los ensayos más comunes que se hacen todos los días: granulometría, humedad, porcentaje, tamiz número 200. El agua de los aditivos también se controlan, se ensayan en la Universidad Católica o en la UNI. Los aditivos también se ensayan. El control del concreto en planta, el control del concreto fresco, se realiza el cono, todo esto se controla en la planta. Ahí está el técnico tomando probetas en la planta, midiendo el aire incorporado, también se mide, midiendo el peso unitario, el rendimiento, el control en planta. Es muy importante el rendimiento por los desperdicios que puede haber, ¿no? Hay mucho desperdicio y hay mucho reclamo por desperdicio. Aquí ese es otro tema. Aquí lo hemos resumido por la extensión, pero el tema de los desperdicios, hay mucho reclamo. La gente reclama, o los contratantes reclaman, que le falta volumen, pero en realidad tienen que tener en cuenta que el concreto, al igual que el fierro, que la madera, tiene desperdicios. La norma de concreto de premezclado de Estados Unidos dice que el desperdicio debe ser entre 4 y 10%. Nosotros recomendamos un desperdicio que se considere mínimo 5%. Entonces, cuando ustedes van a pedir concreto, cubican la estructura y le da 100 metros cúbicos, ¿no es cierto? Ustedes deberían pedir 105 metros cúbicos por los desperdicios, ¿no? Entre 3 y 5% dependiendo. Pero además hay que añadirle, si es que hay mucha tubería, el concreto de la tubería, el concreto de la batea, que debe ser más o menos medio cubo más, dependiendo de la longitud. O sea, tengan cuidado con los desperdicios cuando piden el concreto. Laboratorio de control de calidad en estado endurecido. Estos son los controles que hace la empresa. El control exhaustivo en planta y en obra. Esto es en la planta de Lurín. Muestreo, control de concreto fresco en obra, ¿no? Según el ACI 318, según una norma ERO 60. ¿Cómo se controla? Se controla una muestra por cada 50 metros cúbicos y no menos de un ensayo por cada 300 metros cuadrados. Y es un carro, una muestra por cada 5 camiones de mixer. Es una muestra por cada 5 camiones. No se toman los 5 camiones, se toma una. Pero los clientes, si quieren, pueden tomarle a todos los carros. Algunos clientes toman de todos los carros. Respetamos su decisión, pero la norma indica que es cada 5. Nosotros cumplimos con muestrar cada 5 camiones. Control de calidad en obra, rendimiento. También acá está el SLAM cada 3 mixes, temperatura, para con todos los concretos, sobre todo los que son mayores a 350. Rendimiento a pedido del cliente. Resistencia a la compresión. El rendimiento es muy importante para ver cuando hay problemas de rendimiento o cuando le falta volumen. Control del concreto endurecido, las variaciones que hay debido a las propiedades del concreto y debido a los métodos de prueba. O sea, estas son variaciones respecto al concreto propiamente dicho, y estos son variaciones respecto a los procedimientos. Estos son los básicamente, fíjense, esto de acá es un tema también que tenemos con los señores en las obras. El concreto puede estar muy bien, pero nosotros, de acuerdo a la experiencia y problemas que hemos tenido en obra, la mayoría de los problemas de resistencia, 90% podría decirle, cuando hay reclamos de resistencia, son debidos a defectos en el proceso de elaboración de las probetas, no del concreto. Hemos llegado a esa conclusión luego porque hemos tenido que sacar diamantinas. Resulta que el concreto ha estado muy bien. El problema estuvo en que no muestraron bien el concreto. Eso lo hemos comprobado y en forma reiterada. ¿Por qué? Hay más de 60 motivos, ahí están. Del 1 al 60. Hay 60 motivos que influyen dentro del proceso de elaboración y
de probetas que influyen en la resistencia al concreto. Todo esto influye en los materiales, influye en la dosificación, el cemento, el agregado grueso, la dosificación, influye el ensayo. Ahí del 36 al 60 están las razones que influyen en el ensayo. O sea, el concreto está muy bien, pero si no muestrean bien, si no compactan bien, si no respetan el tamaño y la forma de los especímenes, si no curan los especímenes, si no hacen bien el ensayo, va a haber problemas de resistencia, y hay probetas podrían tener muy baja resistencia. Hemos tenido problemas con prensas también que no están certificadas. Algunos clientes usan laboratorios que no están certificados y se obtienen resultados bajos por errores en los ensayos, y errores gruesos realmente. La vez pasada un señor nos reclamó que le daba de resistencia 100, ¿no? Lo hemos llevado a la Católica, la UNI, y daba 250. ¿Cómo se controla la resistencia del concreto? Con estos gráficos de control. La curva, ¿no? Para la curva normal, esta es la curva que sigue el concreto. Debe seguir siempre esta curva, lo hemos visto anteriormente. El grado de control y la desviación externa que corresponde a cada clase de operación. Concreto en obra, concreto en laboratorio. Estos son los desviaciones estándar para diferentes grados de control, ¿no? Fíjense que para concreto en obra, en laboratorio, fíjense, en laboratorio excelente, desviación estándar es 14.1, pero en obra es ya, ¿no?, hasta 28 tiene que ser, hasta 28. Normalmente estamos en este rango, ¿no?, más o menos 30, estamos en este rango, de muy bueno a excelente, en este rango estamos. Gráfico de control también para la resistencia. Se controla a 3, 7 y 28 día a día para ver la tendencia. No solo es ver aquí se cayó un poco, se recuperó. Es para ver la tendencia, pero a 3 días se hace el seguimiento. El control del técnico en obra. Aquí hay probetas cilíndricas. Estas probetas no usamos nosotros, no usamos las probetas cilíndricas. Estas probetas cúbicas las usan en otros países. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora que hay tantos profesionales extranjeros, tienen que tener cuidado, porque si uno fabrica con el mismo concreto este espécimen y este otro espécimen, las resistencias que se va a obtener son diferentes, porque tienen diferentes factores de forma. La probeta cúbica va a dar mayor resistencia que la cilíndrica, por lo tanto hay un factor de conversión ahí. Hay que tener mucho cuidado, porque en otros países, como en Chile, en otros lugares, usan las probetas cúbicas. Nosotros usamos la probeta cilíndrica. La resistencia a la tracción se mide a través de esta viga. El concreto no tiene muy poca resistencia a la tracción, pero para obras de pavimentos se tienen que realizar el ensayo de flexión, necesariamente a través de estas vigas. Esta viga que ven acá, de 15 por 15. Se tiene que dar en forma obligatoria cuando se fabrica pavimentos, como ese que vimos en la Avenida Argentina. Aparte de probetas cilíndricas, a la compresión hay que tomar especímenes o vigas para someter la resistencia a la flexión. Más probetas correctamente elaboradas, mucho mejor todavía con su gorrito, ¿no?, para evitar la evaporación. Se ha comprobado que el no poner y dejarlo así al sol provoca una evaporación y una disminución en la resistencia. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el traslado incorrecto de los testigos acá? ¿Por qué es incorrecto esto? ¿Por qué es incorrecto? Ahí está. Porque todavía pues no ha pasado ni media hora de que los he elaborado, ¿no? 1 hora ha pasado. Ya la hora ya se los está llevando adentro para guardarlos, ¿no? Concreto no se puede mover de 16 a 24 horas, ¿no? El concreto te mueve al día siguiente. Este señor estaba un poco apurado, como no sabía, se los llevó todos adentro. Y las pruebas fueron inválidas, ¿no? No se pudo, fueron descartadas. El señor fue sancionado, por supuesto. Ya no trabaja.
Moldeo incorrecto de testigos. Fíjense, estos testigos, este está a la mitad. Moldeo totalmente incorrecto, ¿no? A nosotros nos pasa eso, y nuestros técnicos cometen esos errores, los estamos constantemente controlando y evaluando. Y esas probetas, miren, lo último que les interesa son las probetas de la obra, miren. Ahí están con el fierro, miren esas probetas, ni siquiera las han desmoldado, las tienen botadas ahí. Después las llevan al laboratorio y reclaman que no les da la resistencia. Quieren diamantina, quieren demoler. El problema es la probeta. Aquí el técnico dijo: no se preocupe, ingeniero, las probetas están en su pose de curado, no hay ningún problema. Entonces nosotros subimos a ver, efectivamente estaban en la pose de curado. El único problema es que no tenía agua, ¿no? Este es un gráfico que ve el nivel de calidad, que dice que cuando uno no controla muy bien, suben los costos de los fallos por las fallas, ¿no? Y cuando uno controla en exceso, suben los costos de prevención. Hay que buscar un punto medio para bajar el costo total de la calidad. La calidad tiene un costo también, tiene un costo óptimo. El ensayo de esclerometría, un ensayo usado para detectar la uniformidad del concreto. El ensayo de diamantina para un concreto en estado endurecido es la última prueba para determinar la resistencia del concreto. Ya, aquí viene un tema. Esta es una diamantina. ¿Qué problema tiene esta diamantina? Tiene cangrejeras, ¿no? O sea, el concreto estaba bien, el concreto había sido bien elaborado, pero cuando se extrajo no dio la resistencia adecuada. Nos dimos cuenta que este concreto tenía demasiadas cangrejeras, no había sido bien compactado, bien vibrado. Por lo tanto, se demostró que para que el concreto tenga la resistencia adecuada, tiene que estar bien compactado y bien vibrado. No fue bien vibrado, había muchos vacíos, pues estos ya no son burbujas, estas son cangrejeras pequeñas por el otro lado también, y eso hizo que el concreto no diera la resistencia, siendo de buena calidad el concreto. Seguridad, algunos temas de seguridad, la bomba, miren dónde está la pata de la bomba, esto está correctamente señalizado. Aquí se volteó un mixer porque el acceso no era de acuerdo, es Plaza Norte. De noche no había luz, no habían compactado, se volteó, felizmente no pasaba nadie por ahí. Este ya se fue de frente al río. Vaciados de noche en Huachipa, en Chosica, ¿cómo se puede colocar concreto sin iluminación? Sumamente peligroso. La distancia de la bomba a las zonas donde hay pendiente, esto no puede estar tan cerca, ¿no? La ubicación de las bombas, esto es un tema común. Hay mucho cable aéreo y hay casos de que se ha tomado contacto la pluma con el cable de media tensión. Este es el último, anteayer, hace 3 días. Este es una bomba que le tomamos la foto nosotros, un proveedor externo, hay con más de 20 empresas en el mercado, y ahí está hace 2 días ha sido, todavía está caliente esto, ¿no? Se ha electrocutado el operador, felizmente no ha fallecido, gracias a Dios no ha fallecido, pero ha quedado sumamente mal porque la pluma la han tratado de maniobrar a través de los cables, han sido muy temerarios y se quemó, simplemente se electrocutó. En la distancia mínima que ver de la pluma a los cables es 7 metros. Era 5, ha variado a 7. ¿Por qué? Pues no es necesario que lo toque, ¿no? Por la corriente y las cargas electromagnéticas se produce ahí el contacto. Estos son cables de media tensión de 10.000 voltios seguramente, ¿no? Quisieron hacer la maniobra y se electrocutó. Gravísimo y es una pena. Ya estas son fotos de internet, pero esto pasa. Estas son fotos del Perú, Villa El Salvador. Estas son fotos de internet. Este camión también de frente a la obra, ¿no? No sabía que tenía que bombearlo y se fue de frente. Desperdicios, es el tema que le dije. Hay mucho reclamo de desperdicios. Fíjense la cantidad de desperdicios que hay en el concreto. No toman en cuenta estos desperdicios.
Esto está correcto, ha tapado los huecos de los ladrillos, está muy bien. Este ha tapado todos, mucho mejor todavía, ¿no? Cuando se utiliza concreto ciclópeo. Este de acá, como les dije, tiene que haber un porcentaje de desperdicios de aproximadamente 5% como mínimo. Ustedes cubican su estructura y lo multiplican por 1.05 y eso les da el volumen aproximadamente que deben de pedir. Otros productos que está fabricando Misercon, esto ya es propaganda, ¿eh? Está en desarrollo, vigueta, mortero seco, mortero embolsado, shotcrete, básicamente productos embolsados. Mortero autonivelante también estamos colocando para lo que son contrapisos, ¿no? ¿Hay video? No. A esto queremos llegar en el futuro. Esta es la que viene para el metro 2. A esto quisiéramos llegar en el futuro en el Perú, ¿no? Deberíamos de llegar. La clave es el entrenamiento de la gente. Lo más importante en la obra es las personas y la gente, y a veces tienen que estar cargando tubos de este tipo. Por eso hay que tratar bien a la gente, porque la gente es lo más importante en una obra. Bien, muchas gracias.